Pastor Juan Ibarra, pastor de la iglesia Filadelfia. Voy a presentar a mi coanfitriona, la pastora Sonia Ibarra. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Un saludo a los hermanos que nos están escuchando y amigos también. Y a mi hermano a Ariste, que me ha comentado que él escucha todos los sábados el programa, y que el Señor los bendiga. Amén. En los controles está mi hijo Steve Ibarra. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Amén. Y está con nosotros una visita especial. Nos va a dar un saludo rapidito. Es nuestra hermana Bella Ocampo. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hermano Steve, presente el canto y así oímos un canto y luego seguimos con lo del estudio. Amén. Antes de jugar el canto, si quieren vernos aquí en el estudio, puedes ir a nuestra página, que es cwchrist.com, y en el medio de la página puedes vernos en vivo aquí en el programa, y el canto es La Hora de Dios. Estoy aquí en el mismo lugar, espero por ti y sé que vendrás. Yo sé bien que muy pronto estarás frente a mí, yo lo sé. Aquí esperaré, sé que has de pasar. Hoy es el día de mi libertad. Yo siento que algo grande en mí hoy sucederá, yo lo sé. La hora de Dios se acerca a mi puerta. Ahí viene el Rey, el infierno tiembla, el cielo se ha abierto y hay una unción en este lugar. Ya Jesús llegó y me está llamando, siento su poder que en mí está obrando, su fuego me quema, me sana, me llena, rompe las cadenas, me hace de nuevo y su gracia se apodera de mí. Muévete, mi Dios, muévete, Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Muévete, mi Dios, muévete, Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Aquí esperaré, sé que has de pasar. Hoy es el día de mi libertad. Yo siento que algo grande en mí hoy sucederá, yo lo sé. La hora de Dios se acerca a mi puerta. Ahí viene el Rey, el infierno tiembla, el cielo se ha abierto y hay una unción en este lugar. Ya Jesús llegó y me está llamando, siento su poder que en mí está obrando, su fuego me quema, me sana, me llena, rompe las cadenas, me hace de nuevo y su gracia se apodera de mí. Muévete, mi Dios, muévete, Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Muévete, mi Dios,
Amén, gloria a Dios, qué hermoso canto. Queremos entrar al estudio. Espero que todos los que estén escuchando tengan su cuaderno listo, su pluma o lápiz, y también que se vayan preparando para cuando demos el número para que puedan llamar, aunque sea dar un saludo, aunque sean medios, ¿cómo se dice, shy? Tímidos, penosos, con que diga Dios les bendiga, soy tal, y ya lo dejamos tranquilo. Gloria a Dios. Vamos a seguir con lo que son los 4 pasos, pasos básicos bíblicos para madurar en Cristo Jesús. Estamos tratando de ayudar al pueblo cristiano y también a nosotros mismos a poder madurar y poder seguir creciendo como cristianos y seguir un caminar con el Señor Jesucristo. En estos días se está predicando tantas y tantas diferentes doctrinas y se predica tantas diferentes enseñanzas y diferentes temas, y yo pienso que nosotros que estamos ya cerca de los últimos días nos tenemos que aferrar a lo que es la palabra de Dios y tener una relación directamente con Dios y no dejar que cualquier otra persona nos implante pensamientos negativos de lo que es servir a Dios. Necesitamos acercarnos más a Dios, tener más santidad, más comunión con Dios, pero esto lo podemos hacer únicamente correctamente a través de la palabra. Los 4 pasos básicos que ya los hemos recitado anteriormente, que es la oración, la palabra, el ayuno y la iglesia. Y ahorita vamos a seguir con lo que es la palabra de Dios. Leímos San Juan 1:1 en los programas antepasados, y el verso 1:14, que es donde nos deja saber quién es el verbo, que es Jesucristo, y por el verbo todas las cosas fueron hechas. Y bueno, venimos a ver que la palabra es Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Entonces, si nosotros queremos crecer como cristianos, tenemos que conocer a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra, porque Él es la palabra, hermano Steve. Amén. Mucha gente no hablamos de ese hace, yo creo que ya hace como 2 semanas, pero es como un autobiography. Una autobiografía. Amén. Eso. De Dios, y es una manera de conocer quién es Dios y quién es Jesús, y mucha gente no sabe eso y nomás quieren y sí es bueno ir a la iglesia y alabar a Dios, pero hay mucho más de nomás ir a la iglesia o a hacer una rutina de la iglesia o las cosas de Dios. Es coordinar su palabra. Bueno, nosotros hemos platicado de esto, de los siervos de Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de Juan, el que escribió San Juan, y escribió también 1, 2, 3 de Juan, y también escribió el Apocalipsis. Y vamos a enfocarnos en lo que escribió de Apocalipsis. Lo hizo no en una iglesia, lo hizo aislado en una isla, en la isla de Patmos. Entonces, si no hay iglesia o si no hay oportunidad de tener iglesia, nosotros tenemos que tener relación con el Señor Jesucristo. Por eso sí es importante la iglesia. Okay. Pero si yo me enfermo y estoy en el hospital un mes, yo tengo que seguir mi relación con el Señor y no depender solo de la iglesia. Y creo que hoy en día ese es el problema con nosotros, que solo vamos a la iglesia a escuchar palabra, pero ya durante la semana, cuando no estamos en la iglesia, nosotros no buscamos por nosotros mismos. Y creo que siempre mi iglesia me está escuchando a mí decir que hay que estudiar, hay que prepararnos, pero prepararnos estudiando la palabra de Dios. Podemos usar otros libros, sí, Dios inspira a gente a escribir libros, no estoy en contra de ellos, pero yo pienso que primero para salir a otros libros tenemos que primero dedicarnos a la palabra verdadera, o sea, lo que es la Biblia. Y ahí cuando nos metemos a la palabra, ahí es donde vamos a salir de tantas diferentes engaños que hay en nuestra vida o enseñanzas falsas que no necesariamente son malas porque nos quisieron hacer un daño. Simplemente cada uno fue criado de diferente manera y a veces nos enseñaron cosas que no están en la palabra que nos hacen daño. Por ejemplo, cuando le dicen a los niños chiquitos que los hombres no deben llorar. Eso es algo que nos daña grandemente y todavía crece con nosotros, y es donde se produce también el machismo.
Y viendo en la Biblia, entendemos que los siervos de Dios lloraban delante del Señor. Entonces no es malo, pero eso lo aprendemos con la palabra. Amén. Y es bien importante escudriñar la palabra del Señor porque, como dice acá el versículo, ¿verdad? En Juan 8:32, y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que al estudiar la palabra del Señor, agarramos conocimiento, empezamos a tener más conocimiento y llegamos a conocer más al Señor, porque la Biblia, ¿verdad? Es su palabra y estamos estudiando y pues tenemos más conocimiento cuando Amén, gloria a escudriñamos Dios. su palabra. Queremos darle un saludo a nuestra hermana Katy que está escuchando, a ver si al rato se atreve a llamarnos. Amén. Gloria a Dios. La palabra en realidad, eso lo tengo yo en el estudio de San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero no es solamente de que la verdad nos haga libre, porque la verdad sí nos va a hacer libre, pero ¿cómo nos va a hacer libre si no la conocemos? Y no es de escucharla una vez, ¿ok? La Biblia nos enseña claramente, ¿ok?, que nosotros podemos crecer en fe, pero la fe dice que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así es que mucha gente que dice, ok, pues yo no sé cómo adquirir la fe. Pues hay que escuchar, hay que escudriñar la palabra de Dios, porque eso produce fe. Yo estaba hablando con la iglesia sobre cómo uno debe de cambiar el pensamiento, pero vamos a leer unos versículos. Nuestra hermana Bella nos va a ayudar primero con Romanos 10:17. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ok, entonces ya sabemos que ahí está la conexión, ok. ¿Cómo le vamos a servir a Dios? Tiene que ser por fe. Pero ¿cómo vamos a tener fe? Oír la palabra de Dios. ¿Cómo es que una persona acepta a Cristo? ¿Cómo es que va a tener la fe para aceptar a Cristo? Tiene que haber oído el mensaje del Evangelio. Amén. Ok, pero luego vamos a ir al versículo 12, al versículo 2 de Romanos 12. Hermana Bella. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Así es vuestro culto racional. Ok, creo que ese era el 1, creo que lo marqué mal, pero bueno, ese es Romanos 12:1, gloria a Dios. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, estamos hablando de la fe, de tener fe, estamos hablando de la palabra, y queremos conectar todo esto, porque a veces nosotros mismos nos hacemos difícil servirle a Dios, porque decimos, ok, le quiero servir a Dios, pero tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello. Y en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es primeramente cambiar nuestra manera de pensar. Amén. Dice el versículo, ok, que no nos conformemos a este siglo. Dice, sino transformados, o sea, la transformación viene por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Y ahí es donde Dios quiere hacer la obra grande en nosotros, ¿ok? ¿Cuándo viene el cambio? Cuando cambiamos de pensar. Y cuando cambiamos de pensar es tener fe en Dios. El hijo pródigo, ¿qué dijo cuando ya se le había acabado todo? Dice que volvió en sí, así dice la Biblia, y pensó y dijo, en la casa de mi padre hay siervos o esclavos, o como le quiera usted decir, que viven mejor que yo. No soy digno ya de ser su hijo, pero todo esto trajo al pensamiento. Él cambió su manera de pensar. Él vio su situación en la que estaba, y en vez de decir, aquí estoy tirado, nadie me quiere, estoy entre los cerdos o los puercos o los marranos o los tuncos, como usted le conozca, dijo, voy a cambiar mi situación. Pero él tuvo que cambiar su manera de pensar para poder llegar a la casa de su padre. Lo hermoso de esto es que cuando él cambió de pensar y llegó a la casa de su padre lo recibió como un hijo. Le volvió a dar todo lo que era de él, pero fue el pensamiento que él cambió. Amén. Yo creo que muchas iglesias lo
lo hacen al revés y dicen, Dios te va a cambiar, Dios te va a cambiar y nomás es así, Dios sí te cambia, pero es cuando pones de tu parte a tratar de a cambiar cómo piensas, a cambiar tu mente, cómo ves las cosas y es porque sí, Dios puede hacer todo, pero es algo que él tiene que, sí sabe, pero que es algo que él quiere ver, que pones de tu parte y tú eches ganas, o sí, yo quiero a cambiar, yo quiero servir. Bueno, porque se trata de no decir solamente yo tengo fe, porque dice que la fe sin obras Muerta. es muerta. Ok, entonces dicen los demás, pero ¿cómo puedo comprobar mi fe? Es solamente creer, viene en el pensamiento, pero para tener una fe fuerte tengo que escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo me voy a casar con una mujer y nunca le voy a hablar y nunca la voy a conocer? Y a veces por eso hay muchos divorcios y separaciones, porque se pierde la comunicación, y si no hay comunicación y si no hay el querer aprender quién es la persona, por qué actúa como actúa, entonces nunca vamos a crecer en esa relación. Es lo mismo con Dios. Dios ya nos conoce, de cabeza a pies nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces nuestro trabajo ahora conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Como dijo el hermano Steve, su autobiografía está en la Biblia. Ahí está para conocerlo. Aparte de que podemos nosotros leer la palabra, también podemos tener comunicación con Él, que ya estudiamos esto anteriormente sobre la oración. Entonces, meterse en la palabra es meterse a Cristo Jesús. Sí es bonito ir a la iglesia, es bonito los cantos, es bonito que salten y dancen y todo eso es bonito, pero si nosotros vamos a la iglesia con ese pensamiento de que hoy voy a la iglesia para animarme porque me siento desanimado, estamos yendo a la iglesia por la razón equivocada. A la iglesia se va a adorar a Dios. Si uno se siente desanimado, métase a la palabra y usted va a ver cómo Dios empieza a obrar por medio de su Espíritu Santo. Si usted siente que no puede vencer algo, métase a la palabra. Ahí es donde vamos a recibir la fuerza, porque es Cristo que nos da la fuerza, ¿sí o no? Amén. Pero Amén. Cristo es la palabra. Amén. Yo creo que muchos en la iglesia hablan y yo también lo ha hecho, que es, Dios me va a decir lo que tengo que hacer, o Dios me va a dar las instrucciones, pero ya me los dio la palabra, nomás yo tengo que estudiar y ver lo que está pasando, lo que Dios está tratando de diciendo, pero es por la palabra. Bueno, aquí va un versículo que no sé si ustedes lo conocen, es Proverbios 23:7. ¿Lo conocen? Yes, no, maybe so. Ok. No, Y dice de esta manera, porque cuál es su pensamiento, está hablando del hombre, dice, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Otra versión dice, porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Así es que Proverbios 27:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe, te dirá. En otras palabras, lo que hay en el corazón es lo que va a salir de nosotros. Si nosotros decimos siempre, no, es que yo no fui a la escuela, yo no estudié, así siempre va a ser nuestra vida, porque Dios nos da inteligencia con estudiar la palabra. Y es bueno si tuvimos la oportunidad de estudiar en escuela secular o no tuvimos, es bueno. Si pudimos ir a la universidad o no, es bueno. Pero aunque no hayamos ido, si nos metemos a la palabra, entonces eso nos va a dar a nosotros la inteligencia y la sabiduría que Dios da. Amén. Yo creo que ahorita nosotros como una familia y también como una iglesia estamos viendo cómo Dios nos puede ayudar, porque antes sí, muchos de nosotros pensábamos, no puedo hacer esto, no puedo porque no tenemos el education, educación a hacer esto y nomás es de cambiar y pensar, sí puedo hacer eso. Dios me ha dado esa libertad que yo puedo hacer todo. Ahí vemos ahorita que estamos progresando, cómo Dios sí quiere, o cómo Dios sí nos enseña las cosas, porque Él nos puede dar, nomás nosotros tenemos que cambiar de pensar, sí puedo hacer esto, sí lo puedo hacer.
Y es que el problema también es que muchos tenemos, ¿verdad? Que a veces, como dice el versículo acá, dice, no os conforméis, a veces nos conformamos como estamos. Y acá nos dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que Dios quiere, que seamos transformados y que sigamos adelante, que sigamos prosperando en todo, o sea, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro trabajo. El Señor quiere que seamos transformados en todo, en muchas cosas, y es bien importante, ¿verdad?, que no nos conformemos solo con poquito, sino que siempre hay que pedir más, que el Señor nos dé más. Y Dios nos va a dar más, pero nos va a dar más cuando nosotros empezamos a hacer nuestra parte, que es creer en Él. ¿Y cómo vamos a creer en Él? Estudiando la palabra, porque la palabra es Él. Ahora, aquí está lo interesante. Entre nosotros vamos metiéndonos con el Señor y vamos estudiando la palabra. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, entonces nosotros nos convertimos en la palabra. Pero para eso tenemos que ser gente victoriosa. Y cuando yo digo victoriosa o prosperada, muchos piensan, ya van a hablar de solo ser prósperos en dinero. No, viene en todo el sentido de la palabra. Mateo 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ok, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que si nosotros nos metemos a la palabra, tenemos que prosperar espiritualmente, físicamente, mentalmente y sí, también financieramente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la gente vea que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos real sacerdocio. Entonces el cristiano que piensa que tenemos que estar siempre nosotros sufriendo, eso no es así. Jesucristo ya pagó el precio. Y siempre vamos a estar nosotros, cuando tenemos el pensamiento, y ya no quiero pecar, ya no quiero pecar, ya no quiero pecar. Y cuando pecamos nos sentimos que ya caímos hasta lo más bajo. Debemos de cambiar el pensamiento. Hay que entrar en la gracia, hay que buscar de Dios. Porque a veces nos encontramos luchando tan fuerte de no caer en pecado, en tentación, que se nos olvida que la relación con Dios y el escudriñar la palabra y platicar con Dios es lo que nos va a dar fuerza para Amén. nosotros poder vencer. Es como que estamos entre la espada y la pared, pero es solamente la manera que nos enseñan y la manera que nosotros entendemos la palabra de Dios. Mientras nosotros estemos pensando que no le queremos fallar a Dios, vamos a estar como aquel que le dio un talento y que le dijo, sabía que eras un maestro fuerte. Entonces, en su pensamiento de él, Jesucristo era una persona que lo iba a regañar o lo iba a calificar con dureza. Entonces él, para no entregar nada, agarró su talento y lo enterró. No lo perdió, pero lo enterró y no hizo nada. ¿Por qué? Porque su pensamiento era ese. Su pensamiento era, no le quiero fallar. Entonces nuestro pensamiento no tiene que ser, no le quiero fallar. Nuestro pensamiento tiene que ser, voy a buscar más de Dios. Voy a meterme más en la oración, voy a meterme más en la palabra, en ayuno, y eso nos va a ayudar a entender lo que es la gracia, y entre vamos estudiando la palabra nos va a abrir los ojos para ver bien lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Muchas veces gente escucha, prosperidad, así lo dice, amén, y piensan dinero, pero no nomás es eso, también es cómo actúas, y no nomás es tener una sonrisa, porque hay muchos que tienen sonrisas y adentro están tristes o están enojados. Es algo que te cambia adentro y por fuera. Gente puede conocer cuando alguien nomás está sonriendo y alguien que de veras están bendecidos de Dios. Y yo he dicho esto muchas veces y es una realidad, y si no, usted piensa en las iglesias que hay gente que habla mucho de que están en ayunos y están en horas y horas de oración, pero se ven enojadas y siempre están alegando con la gente. No sé si ustedes han visto gente así en las iglesias. Si vamos nosotros a realmente entrar en ayuno, entrar en oración, entrar en estas cosas, eso nos va a dar aliento, como dice el hermano Steve, para no fingir una sonrisa.
sino para servir a Dios con devoción, para servir a Dios contentos, felices y no estar preocupados nosotros. ¿Cómo le vamos a hacer el día de mañana para pagar los biles? Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos gente de bendición. Y otra vez le quiero aclarar que cuando yo digo gente de bendición, no estoy hablando solamente del dinero. Es todo el sentido de la palabra. Dice tercera de Juan y el verso 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces sí, tiene que ser primero lo espiritual, tiene que ser lo primero, pero yo pienso que a muchos de nosotros se nos enseñó una doctrina, y yo voy a hablar de mí, ¿ok? Yo no sabía nada de Dios, no tenía conocimiento, no les podía decir ni un verso de la Biblia, ni qué libros hay en la Biblia, pero cuando yo tuve una experiencia con el Señor, que Él me salvó, fue algo personal. Entonces yo me enamoré del Señor. Pero ya al entrar a la iglesia nos dicen que somos salvos por gracia, pero al entrar luego están las reglas y empiezan a darnos reglas y reglas y reglas y reglas. Y es difícil para uno, especialmente que no tiene conocimiento, poder discernir y decir, no, lo que tengo que hacer es mejor someterme a Dios, buscar de Dios, porque en la búsqueda de Dios es donde viene la libertad. Miren esta mujer samaritana que Jesucristo encontró. Esa mujer estaba en pecado, pero al momento que escuchó la verdad y la verdad la hizo libre, ella empezó a hablarle a la gente de Cristo. No le habló de reglas, no le habló de que Cristo vino y la condenó, porque a veces las iglesias eso es lo que hacen con estar dando tantas leyes y leyes y leyes, es condenación. Entonces Jesucristo lo que enseñó y lo que debemos de seguir es que Él enseñaba la verdad los hacía libre, pero siempre Jesucristo agregaba: vete y no peques más. Amén. En otras palabras, no podemos nosotros pensar que le estamos sirviendo al Señor y vamos a seguir pecando y pecando y pecando y que todo está bien porque estamos en la gracia. No, eso no trabaja así. Entre más agradecidos nos sentimos con Dios y más entendemos la gracia, más nos va alejando eso del pecado, pero es cambiar nuestra manera de pensar. Y no quiere decir, quiero que todos escuchen y no malentiendan lo que estoy diciendo, no quiere decir que nuestros pastores al propósito nos enseñaron mal, no, de ninguna manera. Yo pienso que nuestros pastores nos enseñaron con toda la intención buena del corazón, pero a veces también son enseñanzas y doctrinas que también ellos recibieron, y por eso es que es importante nosotros estudiar la palabra y escudriñarla, pedirle al Señor que nos ayude a entenderla por medio del Espíritu Santo, para nosotros poder entrar a lo que es servirle a Dios en verdad y no estar todo el tiempo con problemas y todo el tiempo con dificultades, porque no quiere decir que se acaban los problemas, pero sí nos podemos gloriar en medio de la prueba. Amén. Amén. Es verdad, ¿verdad? Todo lo que está hablando nuestro pastor. Tenemos que seguir adelante y la verdad, por eso los pastores se comparan como nuestros padres terrenales, ¿verdad? Porque o sea, por ejemplo, mi mamá y mi papá, ellos tuvieron una enseñanza diferente, y así como ellos pudieron, me guiaron a mí, ¿verdad? Y así nuestros pastores también, así como a ellos los han guiado, así ellos guían a las iglesias. Por eso, si cometen algún error, no es que estén mal, es porque así se les ha instruido. Por eso es que es bien importante, como hemos estado hablando acerca de que tenemos que escudriñar nosotros mismos la palabra del Señor y orar y buscar del Señor día tras día, porque así el Señor nos va a ir revelando lo que quiere Él de cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Yo creo que sí es bueno siempre escudriñar su Biblia, porque siempre como humano, como hombre, vamos a equivocarnos en una ocasión u otra, y siempre es bueno estudiar y reconocer, sí, aquí me equivoqué. Y quiero arreglar eso, y es algo
maravilloso que Dios nos ha dado esa libertad a seguir estudiando su palabra y también a reconocer, perdóname Señor, fallé esto, pero yo quiero seguir tratando. Yo creo que ya es tiempo, yo no sé si el pastor quiere, pero vamos a abrir las líneas del teléfono, y si quieren a llamar, si tienen comentario o preguntas o nomás quieren a saludar, pueden a llamar. El número es 803-335-3131, 803-335-3131. Amén. Queremos dar un saludo a la hermana Nubia, la pastora que nos está escuchando, y pide oración por el hermano Cristóbal. Vamos rápidamente a hacer una oración y le pedimos todos a Dios. A todos los que están oyendo por el radio, si se pueden unir con nosotros, vamos a orar. Padre que estás en gloria, te honramos, Señor, bendecimos tu nombre. Señor, creemos en tu palabra, tenemos fe que tú eres un Dios poderoso, un Dios de gracia, un Dios de milagros. Te presentamos al hermano Cristóbal Estrada, Dios mío, para que tú puedas tocar su cuerpo, Señor, y se haga tu voluntad en su vida, Dios mío. Nos unimos como iglesia creyendo que tú estás obrando en él. Te damos las gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de lo que es la palabra, lo que es cambiar la manera de pensar, y nosotros entrar a ese punto donde realmente, hermanos, se oye como un algo, ¿cómo les puedo decir? Como algo fuera de este mundo. Pero, a ver cómo les digo. Dios empezó a hacer este cambio en mi pensamiento. De cambiar mi manera de ver la iglesia, de entender quién es Dios a través de la palabra. Y a pesar de que he estudiado en instituto de asambleas, y a pesar de que fui a universidad y todo eso, yo donde más he aprendido sinceramente ha sido en mi recámara o en mi closet con la palabra, y hablando con Dios y estudiando, y Él ahí es donde me ha revelado a mí más cosas a través de la palabra, porque creo que allí es el momento donde Él le gusta tener comunión con nosotros. Y anteriormente tenía muchos problemas con mi brazo, con mi pierna, con diferentes cosas, pero cuando empecé a entender que Dios quiere que nosotros seamos prosperados en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en todo aspecto, hermano, Dios empezó a hacer algo, y me habían dicho que querían cambiarme, o no sé cómo se dice en español, pero querían hacerme hip replacement. Me pedí algo de la cadera, pero ahora estoy tranquilo y estoy bien, y mi pierna ya no me da los mismos problemas que antes. Entonces, es darle gracias a Dios en todo. Cuando el cristiano dice, ay, aquí estoy en pruebas, pero sigo adelante, no, sinceramente no le estamos creyendo a Dios. Fíjese lo que dice el versículo en Romanos, capítulo 5, empezando en el verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y yo sé que la mayoría de la gente siempre, cuando una persona está pasando una prueba y le dicen que la tribulación produce paciencia, y hasta ahí lo dejan, pero sigue el versículo 4 diciendo, ok, ya dijo el verso 3 que la tribulación produce paciencia, pero dice, y la paciencia prueba. Así es que también la paciencia produce prueba. Dice, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A dónde llega esto? Llega esto cuando Jesús llegó con el centurión y su siervo estaba enfermo. El centurión le dijo, solamente di la palabra. O sea, no tienes que ir. Yo creo, tengo fe que tú con decir la palabra será hecho. Ahí es donde está el secreto. Tenía fe, cambió su manera de pensar, pero es con la fe, es creyendo al Señor, y eso es a través de la palabra. ¿Qué nos va a dar mejor enseñanza que la palabra de Dios? ¿Qué nos va a ayudar a alejarnos de las tinieblas mejor que la palabra de Dios? Yo se los voy a decir, espero que nadie se ofenda, pero los servicios no nos van a dar eso.
¿Por qué? Porque en el servicio es para llegar en unión a adorar a Dios. Amén. Los retiros no nos van a dar eso. No estoy en contra de ellos. Simplemente tiene que ser algo que complementa ya nuestra relación con el Señor. Tener campañas cada domingo no nos va a dar eso. ¿Por qué? Porque eso nuevamente, volvemos a lo mismo. La iglesia fue establecida para que nosotros rindiéramos servicio a Dios. Pero hoy en día la iglesia está para que vengan los enfermos, vengan los atados. Pero eso es al evangelio, eso es a Cristo. No tenemos que esperar que una persona llegue a la iglesia para que acepte a Cristo. Si nosotros presentamos el mensaje, lo pueden aceptar en ese momento y los empezamos a enseñar correctamente para que puedan tener una vida de relación con el Señor fuera de la iglesia. Y qué hermoso se pondría la iglesia cuando todos vienen con el propósito de rendir servicio a Dios, cuando ya todos estudiaron, tuvieron victoria en la casa, si pasaron una prueba o algo, pero tuvieron victoria en la casa y ya vienen felices. ¿Cuántas veces llegan a veces hermanos que pasaron una prueba, pero Dios les dio la victoria y vienen felices, contentos a querer testificar? Amén. Eso es mucho más hermoso que llegar cargados a la iglesia. Amén. Cargados hay que llegar al Señor, eso sí. O sea, Él nos dijo, tráiganme sus cargas y todo eso, ok. Pero ese es en nuestro closet de oración. Amén. A la iglesia deberíamos de llegar ya todos descargados, listos para adorar a Dios. Y así nos apartamos de tanta cosa. Tenemos una llamada. Gracias por llamar a WCC en los últimos días. Dios le bendiga. Amén. Apenas le estamos escuchando, hermano Nubia. Oh, Ok, ahora sí. Bueno, le quiero dar gracias por haber orado, padre. Amén. Salió hoy del hospital, pero todavía necesita mucha recuperación, pero muchas gracias por orar y estoy escuchando su programa. Amén. Me gusta mucho, me estoy gozando. Amén. Y nos gozamos de que usted esté escuchando y que nos haya llamado, hermana Nubia. La queremos mucho. Amén. Amén. Gracias, igualmente. Amén. Dios la bendiga. Amén. Es mi cuñada, por si no sabían los demás. No, a mí me da mucho gusto que recibir llamadas y que están escuchando y no solamente ella puede hacerlo, todos los que tengan una petición pueden llamar y pedir petición o como ella lo hizo, nos mandó un texto, nos puede mandar un texto también o nos puede buscar en Facebook. Hay que usar el Facebook para las cosas de Dios. No solamente para ver el chisme del día. Y nos gozamos de nosotros poder servir de bendición porque no sabemos quién puede estar escuchando, pero este programa se puede escuchar en todo el mundo donde haya internet. Y imagínense toda la gente que se puede unir para orar por la petición. Entonces vamos a seguir con el estudio. Amén. Lo que es la palabra. Realmente yo me gozo con la palabra, hermanos. Me gozo con poder no solamente estudiarla, pero muchas veces los domingos, los viernes, cuando tenemos que estudiar, o los sábados, cuando voy a dar estudio, ya quiero que llegue el tiempo porque lo que Dios me dio lo quiero compartir con la iglesia. Y sé que al momento yo ya recibí, pero al momento de compartirlo también, o sea, eso me llena el corazón. Porque sé que Dios va a hacer el cambio en alguien. Amén. Yo creo que cuando estudias, cuando estás haciendo tu estudio y tu diario, hablar con Dios, en todo Devoción. vas a sentir que quieres a compartir con alguien. Es algo que Dios te llena, que aprendí algo nuevo, tengo que decir a alguien más, tengo que enseñar a la gente que yo estoy, que Dios está haciendo en mí y nomás dar la gloria a Dios. Es que si vamos a cambiar nuestro pensamiento, tiene que ser por medio de la palabra. Ahora, estudiando la palabra nos damos cuenta de muchas cosas. Y también con la ciencia nos damos cuenta. La ciencia no es mala si le atribuimos la ciencia a Dios. Si entendemos que Dios es el autor de la ciencia. Que Amén. Dios es el que tiene que hacer el que hace las cosas. Entonces, al estudiar nosotros, los doctores estudiar el cuerpo, el cerebro, todo eso, o sea, es ciencia, pero es Dios el que nos da esa inteligencia.
Y si nosotros nos damos cuenta lo que hace el cerebro, que podemos estudiar nosotros lo que es el cerebro, y siempre volvemos, cuando los científicos estudian, volvemos a lo que es la Biblia. Se está enseñando que los pensamientos positivos, el reír, el estar contento, produce más inteligencia. Pero eso ya es bíblicamente, porque la Biblia nos habla de que tenemos que nosotros confesar. Amén. Confesar, Victoria, que lo que habla nuestra boca, eso será. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos que siempre hablar positivamente. Tratar lo más posible para uno no estar teniendo pensamientos tóxicos que realmente no producen nada bueno. Si usted ve una persona que siempre está negativa, nunca está contenta. ¿Por qué? Porque todo es negativo. Amén. Si está caliente, porque está caliente. Si está lloviendo, porque está lloviendo. Si está frío, porque está frío. Pero siempre hay de qué quejarse. Y nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar y darle gracias a Dios. Si nos dio la lluvia, por algo nos está dando la lluvia. La necesitamos. Todo lo que Dios nos da es tan perfecto, Dios con nosotros. Y por eso cuando el verso dice que nosotros tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, por eso es importante estudiar que la palabra perfecto allí deriva de una palabra griega que significa madurez. Entonces debemos de ser maduros. En esa explicación, entonces sí, nosotros debemos de ser perfectos porque es madurez. Es nosotros ir creciendo, romper la rutina, romper los pensamientos que en realidad no traen nada bueno ni para nosotros, ni para la iglesia, ni para el pueblo de Dios. Y qué hermoso que los pastores llegaran contentos de la iglesia sabiendo que todos van a entrar positivamente. Amén. Y no estar preocupados que a ver ahora Gloria le a toca a Dios. tal hermano y ahora a ver ahora qué dice, a ver ahora cómo va a ofender a la gente. Eso no debe de existir en el pueblo de Dios. Y ha pasado a veces cuando llegamos todos con un mismo pensamiento, cuando llegamos todos positivos, hemos notado que es cuando se derrama el Espíritu Santo, es cuando hay bendiciones y hay sanidades. ¿Por qué? Porque se nota cuando todo el pueblo se ha unido en un mismo pensar y en un mismo sentir y tienen su devoción en sus hogares. O sea, se siente Amén. eso. Amén. Yo creo que muchos cristianos, y yo estoy hablando porque ha visto yo esto, es que ellos ven muchas cosas como, es ciencia, o no, eso es del diablo, o no es de Dios, y no lo ven que sí, Dios es el creador de eso. Él nos da ese entendimiento. So, ¿por qué no lo podemos usar por algo bueno? Los computadoras, nuestros teléfonos, even los programas que tenemos el teléfono, Facebook, es algo que nosotros podemos usar para Dios. Y sí hay mucha gente que lo usan para mal, pero no significa que eso ya es mal porque gente lo usa por malas cosas. Y es siempre a ver las cosas y pensar cómo puedo usar esto para el Señor y glorificar a gente. Es que si nosotros crecemos en el Señor, crecemos en más entendimiento en el Señor de la palabra, entonces podemos ayudar mejor a la gente. Es, por ejemplo, un taxista que no conoce la ciudad, por más que use el Google y todo eso, o sea, no conoce, es diferente al que conoce ya la ciudad. Yo quiero conocer la palabra y como es tan extensa la palabra, entonces yo quiero seguir estudiando y no va a llegar el momento donde nosotros debemos, o no debe de llegar el momento donde nosotros pensamos que ya sabemos suficiente Biblia. Porque si llegamos a ese momento ya no vamos a aprender más. Y las neuronas, de la manera que trabajan, es que tienen como arbolitos que salen. En medio está el núcleo, luego está las neuronas. Y cuando uno sigue estudiando, van creciendo esos arbolitos. Pero cuando uno tiene pensamientos negativos, se secan. Por eso es que uno dice, ya esa persona ya, como que ya no va a cambiar. No es que Dios no lo puede cambiar. Dios puede cambiarlo, pero ha tenido tantos pensamientos tóxicos. Por eso es que el diablo desde nuestra niñez nos ataca, porque nos quiere desde nuestra niñez plantar esos pensamientos tóxicos para que nosotros, aun cuando ya crecemos, no podamos nosotros romper con eso. Y hay muchos cristianos que aún ya tienen 10,
15, 20 años que le sirven a Dios, pero todavía están luchando con esas cosas del pasado. No debería de ser. La Biblia nos enseña que Dios borra nuestro pasado. Entonces, si tuve papá, no tuve papá, si tuve mamá, no tuve mamá, si hice o no hice, si desperdicié o no desperdicié, lo importante es el presente que nos da el Señor, el presente con Dios, el buscar, porque de ahí es cuando nosotros podemos hacer una diferencia realmente, no nada más para nosotros, para la familia, para la gente que nos rodea, para el pueblo de Dios. Y donde quiera que vayamos, yo a pesar que trabajo full time, en el trabajo siempre estoy predicando, siempre se me da la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y lo hago de una manera que no les caigo encima, porque tampoco eso no produce nada bueno. Pero mi hijo Steve, que está muchas veces ahí, se da cuenta de la manera que aún los dueños de la compañía me tratan. Porque es siempre estar positivos, y a veces les tengo que decir a ellos que se pongan positivos. Amén. Siempre muchas de esas cosas tienen que empezar con mí mismo. Yo tengo que cambiar cómo estoy pensando, las cosas que estoy pensando y lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo, y cambiarlo a, quiero pensar bien, pero quiero pensar con Dios y quiero escudriñar la Biblia, pero empieza conmigo. Dios sí quiere tratar conmigo, quiere cambiar mi manera de pensar, pero yo tengo que dejar a Dios que entre en mí. Y de la manera que lo va a hacer es a través de la palabra. Amén. Miren, pueblo de Dios, cuando uno dice, pues Dios nos va a bendecir, bueno, la semana que viene, pues primeramente Dios, no. La bendición ya está. Ya Dios nos ha dicho que Él nos ama. Dio a su Hijo para eso. Entonces, si nosotros decimos que vamos a ir a tal lugar, bueno, ahí primeramente Dios, si Dios nos da licencia, eso está muy bien. Pero de ser sanos, de ser bendecidos, de tener el Espíritu Santo, eso ya nos lo dio. Eso ya es de nosotros, de tener buena salud, de estar contentos, de tener felicidad, de tener paz en medio de la tribulación, eso ya nos lo dio. Entonces, eso tiene que ver, como dijo el hermano Steve, con nosotros. Yo no puedo cambiar a nadie. ¿Y cuántos años estuve queriendo cambiar a mi esposa? Y ella me estuvo queriendo cambiar a mí. No por otro, ojalá, pero bueno. Pero, nunca pudimos. ¿Qué es lo que hacíamos? Es pelear más, alejarnos más uno del otro. ¿Por qué? Porque usted ni yo podemos cambiar a ninguna persona. A la única que podemos cambiar es a nosotros, y eso se nos dificulta. ¿Por qué? Porque no nos metemos a la palabra. Metiéndonos a la palabra, Dios nos va a empezar a dar fe, y de ahí va a empezar a reproducir buenas neuronas en nuestro cerebro para nosotros pensar siempre positivamente. Porque sí, es fácil caer a ese momento donde queremos ser negativos, queremos enojarnos, queremos decirle a todos sus cosas, ponerlos en su lugar, pero no siempre trabaja así. Si nosotros no tenemos positivos y la gente sabe, la gente nos va a escuchar. Nos va a aceptar poderles decirles sus verdades sin tener que ofenderlos. Amén. Es algo que Dios nos da a hablar a la gente con paz y con libertad, porque yo sé que hay muchos cristianos que tienen miedo a hablar a la gente porque no saben si van a decir algo que va a ofender o lo va a hacer enojar a la gente, pero cuando en verdad estamos escudriñando la Biblia, Dios nos va a dar esa libertad nomás hablar, y esa estrategia a hablar a la gente, porque si no hablas mismo con toda la gente, pero Dios te da ese entendimiento que, con esta persona yo sé que puedo hablar calmado y puedo nomás hablar, y con tengo que hablar un poco más fuerte, y ellos tienen que saber quién soy yo y cosas así. Y Dios nos da eso, pero es escudriñar la Biblia. Es que si yo voy a ser líder, si soy líder, se tiene que ver el gozo en mí. Amén. Y a veces hay líderes que no quieren realmente hablar con la gente. En el trabajo, uno de los dueños es así. Él quiere mantenerse en su oficinita. Amén. Y las pocas veces que hablan los clientes con él salen mal. Y ya tengo que yo ir a arreglarle esa situación. Pero si él es líder, es su posición. Y así a veces hay líderes en la iglesia.
Son líderes, pero están amargados. ¿Qué es lo que me van a enseñar? Yo quiero asociarme con gente positiva, con gente que está saliendo adelante, con gente que sabe que va a venir la prueba, pero aún en la prueba vamos a glorificar a Dios. No nos vamos a enfocar en la prueba, porque hay gente que ya es como un vicio. Enfermarse o estar pasando alguna prueba, compartiéndolo con la gente, como que ya es un vicio porque quieren la atención. Y en realidad lo que estamos todos peleando siempre es tener buena atención de la gente, que nos vean bien. Y tenemos que entender que Dios ya nos ama. No tenemos que hacer mucho movimiento para impresionar a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Dios es amor. Y si Dios es amor, es lo que tiene que irradiar de nuestra vida hacia los demás. Por eso es que a mí una persona negativa, mejor me quiero alejar de una persona negativa. Les podemos dar consejos, claro que sí, pero si es lo mismo todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo, entonces no, mejor que busque de Dios. La solución no la tiene el pastor. La solución no lo tienen los diáconos, los oficiales de la iglesia. La solución la tiene Cristo. Amén. Entonces sí es bueno poder confiar en nuestros líderes y tener esa confianza en ellos de pedir un consejo. Pero si estamos esperando que los líderes nos van a sacar de las pruebas que tenemos, estamos equivocados. El líder no está para eso. El líder es para enseñarnos, guiarnos. Amén. Pero el que nos puede realmente libertar es el Señor a través de su palabra. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a despedirnos. Hermana Sonia. Amén, gracias por escucharnos y que el Señor les bendiga y pues si el Señor todavía no ha venido, pues estaremos aquí el próximo sábado. Amén, que el Señor les bendiga. Hermano Steve. Amén, hermanos, que Dios bendiga. Siempre es un placer estar aquí hablando de la palabra. Y si quieren ver este programa, nomás pueden ir a YouTube y buscar WCC en los últimos días. Y ahí hay muchos de nuestros programas. Y si quieres saber esto, también va a estar ahí y que se gocen. Amén, gloria a Dios. Y también a nuestra invitada especial, nuestra hermana Bella Ocampo. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por escuchar. Fue un placer estar aquí y ojalá pueda regresar. Amén, muy bien dicho. You did very well. Gloria a Dios. Pues sí, hermanos, vamos a dar la despedida. Acuérdense, yo soy el pastor Juan Ibarra de la Iglesia Filadelfia en Johnston. Estamos pastoreando ahí. Cumplimos el viernes tuvimos una pequeña celebración. Cumplimos ya un año de estar ahí. Se pasa rápido el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pero, hermanos, estamos contentos realmente de estar aquí y poder compartir la palabra. Yo no lo sé todo. Gracias a Dios que Él sí lo sabe todo. Simplemente estamos compartiendo. Usted puede también compartir. Si tiene interés en venir a la radio, llámenos, platique con nosotros. Nosotros lo invitamos, pero platique con nosotros, llámenos. Entonces, esperamos que nos escuchen el próximo sábado, que sigan con nosotros, que busquen realmente de Dios, hermano, busque de Dios en su casa, estudie la palabra, escudriñe la palabra, hermano. No se espere a llegar a la iglesia, no se espere a ver qué palabra tiene el pastor. Porque a veces nosotros como pastores, bueno, yo lo digo personalmente, siempre que estoy diciendo, digo, pero esto ya lo dije, pero luego me acuerdo siempre que hay que repetir renglón sobre renglón y estatuto sobre estatuto. Entonces, pero a mí me hace bien la palabra, pero escucharla solo en la iglesia la vamos a perder. Hay que buscar en la casa de Dios, hay que escribir. A mí me gusta que la gente traiga libretas a la iglesia y apunte y pregunte y llegar a la casa y estudiar lo que apuntó. Porque así es como, hermano, vamos a agradar a Dios. Y muchas gracias por escuchar el programa en los últimos días. Estamos sintonizando a través de 99.9 WCC FM. Que Dios los bendiga.